Se necesita un Bukele de El Salvador. Se necesita una persona con los pantalones de tomar las decisiones rápidas y nada con el socialismo, que no hay que tratarlos, que no es culpa de ellos, que cuentos. No, a la cárcel. Bukele es un violador serial, la expresión, del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Urgente. Es un hombre violento. Se levanta ahí y trata de imitar mis pasos de baile, pero es un hombre violento y ha matado millones de personas. Ha torturado. Tiene una casa de torturas en Caracas que están cerrando. Estados Unidos ha demostrado que es el ejército más poderoso del planeta, el único capaz de haber llevado a cabo esta operación, y tuvo palabras contra el dictador venezolano asegurando que es un tipo violento, que hace mucho tiempo que le venía cayendo mal, que ha cometido torturas y crímenes en Venezuela, y ha tirado un dato que es relevante. Ha señalado de que se va a cerrar el centro de torturas. Si bien no especifica el nombre, muchos creen que se presume, ¿no?, que podría ser el cierre del Helicoide, que es la famosa cárcel venezolana donde están los líderes y opositores venezolanos, y por lo tanto podría haber ahí una facción, un cambio radical en torno a la política del chavismo para contener finalmente a sus opositores. Cepu. Bueno, ratifica. Escuchan ustedes, señoras y señores, bienvenidos, estamos en vivo, bendiciones, vayan dejando sus likes. Hoy tenemos una transmisión sumamente interesante porque, como es costumbre ya en la región, cada vez que hay caos, cada vez que hay desorden y necesita control, surge el nombre de nada más y nada menos que el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Se necesita un Bukele de El Salvador. Se necesita una persona con los pantalones de tomar las decisiones rápidas y nada con el socialismo, que no hay que tratarlos, que no es culpa de ellos, que cuentos. No, a la cárcel. Ahí sí que el que te esté dando problemas, a la cárcel. El que no quiera trabajar, pues te vas a morir de hambre porque no te vamos a mantener. ¿Hay algún líder que hayan identificado ustedes que tenga esa capacidad que me está diciendo en este momento en Venezuela, que haga parte de la oposición? Hay personas que sí parece que tienen alguna experiencia y que sí tendrían esas agallas para poder tomar las decisiones, porque se le preguntó una de las cosas que se estuvo a los dos dirigentes. Bueno, ¿y ustedes piensan poner un toque de queda para controlar la situación en Venezuela al principio? No, es que eso sería ser como ellos y no podemos. Oye, pero es que si tú necesitas controlar la seguridad del país para que gente inocente no muera, tienes que hacerlo. ¿Entienden esto bien? Esto es algo que tiene que entender este liderazgo, María Corina, Edmundo, tienen que entender esto precisamente, que el bando contrario tiene armas y está dispuesto a atacar, a afectar a la gente de bien. Para protegerlo hay que hacer algo, hay que enfrentarlos, hay que minimizarlos, hay que neutralizarlos, sería la palabra. Entonces no se puede pretender que con abrazos, con discursos, con política y diplomacia se pueda tratar gente que son simplemente criminales, mafiosos, guerrilleros, gente que está allí, que no quiere perder todo el poder y todo lo que le permitía a ellos enriquecerse y vivir del crimen. Entonces esto es importante y algo que debería entender María Corina, Edmundo González, si quiere tener que enfrentar esta situación, que no va a ser nada fácil. Esto es algo que al parecer ellos por allí desde el gobierno de los Estados Unidos ya están viendo que no parecen haber entendido esto. Explicarle a la gente por qué, pedirles ayuda, que te ayuden. Miren, tenemos que hacer esto por esta razón, por su seguridad, va a ser temporario. Explicar muy bien las cosas, pero decir no, porque eso viola los derechos de ellos, vamos por mal camino. Porque si estos criminales van a empezar a hacer de las suyas y para no violar los derechos o los sentimientos de alguien, no, ahí vas a fracasar. Y hoy vamos a hablar de algo que se ha expuesto, el presidente Donald Trump, justamente de este centro de tortura que hay en Caracas. Esto que es bastante interesante porque a lo largo de todas las transmisiones que hemos hecho en este canal hubo un episodio en el que fue este episodio en el que el presidente de El Salvador recibió a los señores del Tren de Aragua en el Secot, en donde el dictador Nicolás Maduro comenzó constantemente a atacarlo y a cuestionarlo y a decir que Nayib Bukele
era un violador de los derechos humanos, y lo decía, recuerdan ustedes ese episodio, que mientras los mismos zurdos nos dicen que Bukele es un dictador y hoy están saliendo a llorar por el dictador Nicolás Maduro, por el torturador Nicolás Maduro, nos damos cuenta, y ustedes se tienen que dar cuenta, que esa gente tiene la mente podrida, que no sabe cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Cómo es posible que mientras vemos en El Salvador a la gente contenta, celebrando, pasándola bien, y en Venezuela la gente hundida en la miseria, teniendo que huir? Los zurdos del mundo nos vienen a decir que el malo es Bukele y que el bueno es Nicolás Maduro. Vamos a recordar lo que decía el dictador Nicolás Maduro de Bukele y justamente esto de las violaciones de derechos humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su homólogo salvadoreño Nayib Bukele es un violador sistemático de derechos humanos, tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados, que Estados Unidos deportó a ese país centroamericano por el mismo número de presos políticos. Bukele es un violador serial, la expresión, del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Maduro llamó a Bukele a ponerse a derecho y responder a las preguntas hechas más temprano por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que denunció la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT. Y más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador. La oferta de Bukele se produjo Esto después es de que... lo que decía el dictador. Es muy importante recordar esto porque más adelante vamos a recordar justamente quién es el torturador, quién es el criminal. Vamos a ver un documental de esto que está muy interesante, así que les agradezco que dejen sus likes para que veamos esto, porque mientras Maduro salía constantemente a decir que Bukele era un violador de los derechos humanos, que era un torturador, en Venezuela estaban pasando cosas. En Venezuela los venezolanos estaban sufriendo por el dictador y viendo a este descarado intentándose hacerse el bueno internacionalmente, tenía a los venezolanos rabiando, sabiendo que es increíble ver a este tipo tan descarado. Y los venezolanos coherentes nos burlábamos bastante porque escuchar a Nicolás Maduro decir que Nayib Bukele era un violador de los derechos humanos es algo increíble, señoras y señores, porque es el tipo más descarado e hipócrita. Este tipo es un criminal y ha torturado a muchísima gente. No ha sido el caso del Salvador, que ha encarcelado a los pandilleros sanguinarios que atormentaban a la población. No, el caso de Nicolás Maduro ha sido precisamente que ha encarcelado a gente por pensar diferente, a gente por manifestar, a periodistas, a políticos. Son presos políticos que tiene y tortura en esa centro de tortura que ha manifestado el día de hoy el presidente Donald Trump, que van a cerrar, y esto es épico, es histórico y nos va a evidenciar que este episodio que nosotros cubrimos por aquí, en el que el dictador venezolano, ex dictador venezolano, atacó tanto a Bukele y le dijo violador de los derechos humanos, esto va a quedar desmontado porque vamos a ver quién es el enorme criminal, torturador, violador de derechos humanos, que es Nicolás Maduro. Urgente. Es un hombre violento. Se levanta ahí y trata de imitar mis pasos de baile. Pero es un hombre violento y ha matado millones de personas. Ha torturado. Tiene una casa de torturas en Caracas que están cerrando. Escuchen ahí, es un criminal, Nicolás Maduro, el que se está haciendo el inocente en Nueva York. Es un criminal, este tipo que se la pasaba por allí bailando, intentando hacerse el bufón, el payaso. La verdad es que este tipo es un torturador, Nicolás Maduro, y hoy vamos a ver lo que es este centro de tortura que justamente nos ha mencionado el presidente Donald Trump, que se dice que una de las principales órdenes que ha dado el presidente de los Estados Unidos a Delcy Rodríguez es que cierren el centro de tortura donde tienen a un montón de presos políticos, que más adelante vamos a ver qué es este centro de tortura llamado el Helicoide, y es importantísimo porque, como les digo, para venezolanos como yo, para gente que está enterado de lo que ocurre en Venezuela, cuando el dictador Nicolás Maduro salía a decir que Bukele era un violador de derechos humanos, que estaban torturando a los migrantes en el CECOT, nosotros nos reíamos y decíamos que este tipo qué enorme descaro tiene, porque él sí es un criminal que tortura a la gente de bien, mientras en El Salvador sacaron a los criminales de las calles y los metieron a la cárcel.
Este dictador Nicolás Maduro metía a la gente de bien, a periodistas, a trabajadores, a estudiantes, los metía a la cárcel y los torturaba en el helicoide. Muy importante todo esto lo vamos a exponer el día de hoy, así que les agradezco a todos ustedes que dejen su like porque más adelante se viene esto que está épico. Pero Estados Unidos, una vez más, probó que tenemos el ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra. Nadie podría haber hecho eso. Nadie tiene nuestras armas. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Bueno, qué fuerte lo que dice, más allá de lo que mencionabas como la introducción, los bailes, etcétera, que queda lo jocoso. Él dice que ahí están los bailes. Gracias, Coqui. Que hoy día... Este tipo, este bufón, bueno, se hacía el muy humilde, el trabajador, el de la gente, pero simplemente es un criminal que ha hecho demasiado daño al pueblo venezolano. Los criminales que torturaron a un montón de gente, que decían que Bukele era un violador de los derechos humanos, y esto es lo que vamos a recordar, para que ustedes vean, así eran tratados los venezolanos y salían a protestar. Por allí siempre salen comentarios como que los venezolanos no intentaron liberarse de estos criminales, pero vean cómo ellos utilizaban el poder del Estado para reprimir a los jóvenes universitarios que salían a manifestarse, a la gente que salía a la calle, terminaban así. Vean ustedes, estos son los actos que cometían los funcionarios del Estado en contra del pueblo. Esto es para que ustedes entiendan cuando les digan que Maduro es un héroe. Estas son las cosas heroicas que decía Maduro según la izquierda. Venezuela no hay prisionero por su pensamiento político. Esto, señoras y señores, es el helicoide, es el centro de tortura al que se está refiriendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha ordenado que lo cierren porque este es el lugar que alberga a los presos políticos, a las personas que alzaban la voz en contra del dictador Maduro, los encerraban aquí. En plena capital de Venezuela hay una sucursal del infierno. El helicoide es el centro de torturas más grande de América Latina. Lo más cercano al infierno que hay aquí. Fui detenida en el marco de las protestas del 2017. Mi detención fue arbitraria, fui víctima de desaparición forzada temporal. Estuve recluida 1 año y 12 días en el helicoide. Un preso político en Venezuela es ser víctima de las torturas más atroces, de los crímenes de lesa humanidad que Maduro comete día a día. En el helicoide dejan morir a la gente. Es una realidad. Nosotros estábamos en un lugar donde no se escuchaba nada. Yo no vi la luz del sol durante los 5 meses que estuve detenido en el helicoide. Vean ustedes que estamos viendo los testimonios de personas que estuvieron en este centro de tortura y vamos a recordar justamente lo que decía el dictador Maduro de Bukele, que es que esto es lo que nosotros decíamos, que el descaro de este señor, el descaro de este tipo. ¿Cómo es posible que después de hacerle esto a gente de bien, a jóvenes, a gente que no había cometido delitos, gente que estaba simplemente manifestándose por fraudes electorales, porque querían un cambio en su país, este tipo salía a decir que Bukele era un torturador y un violador de derechos humanos, este payaso que se la pasaba bailando por allí? Esto es precisamente una locura, que este tipo tan descarado dijera esas cosas de Bukele. Hay que tener en contexto que Bukele metió a la cárcel de máxima seguridad, el símbolo de justicia de nuestra región, a criminales. Este señor metía a protestantes, a estudiantes, a periodistas, a políticos que por allí lo estaban dejando mal, que estaban evidenciando todos sus crímenes. Esto es lo que hacía Maduro. ¿Y qué decía Maduro del presidente Bukele? Bukele es un violador serial, la expresión, del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Vean el descaro de esta basura de señor que hoy está en una cárcel, y en la cárcel donde está Maduro, que le dicen el infierno de la tierra, ni siquiera va a llevar un poco del trato que llevaron estos jóvenes. Entonces, nosotros decíamos el día de ayer que
a pesar de que Maduro sí está pagando, todavía va a ser mejor tratado que como él trató a los jóvenes y a aquellos que alzaban la voz en contra de la dictadura venezolana.